¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. El día de hoy vamos a ver la última lección de la unidad 2, que se llama La Iglesia y sus funciones. Y vamos a hablar sobre una escuela que educa. Recordemos, hermanos, que las funciones de la iglesia ya las hemos mencionado. Son 5, que nosotros pues por didáctica pues lo hemos manejado como pesca: proclamación, educación, servicio, comunión y adoración. Entonces aquí, hermanos, pues nos toca ver lo que es la escuela, la educación. Y el día de hoy, hermanos, pues la verdad central nos dice que el hogar y la escuela y la iglesia son las instituciones que deben unir sus mejores esfuerzos para formar al ser humano total. La iglesia está llamada a señalar cuál es la clase de persona que debemos seguir. Y el texto para memorizar, hermanos, se encuentra en Daniel 12:3 y dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muy bien, hermanos, en este estudio, pues como vemos, nos vamos a enfocar a esa quinta función. Una función, hermanos, que es muy importante dentro de la iglesia. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, pues fue una de las funciones principales que hizo. O sea, podemos ver a nuestro Señor Jesucristo como un sanador, como un profeta, como otras funciones, como un proveedor también, otras funciones que él hizo en la tierra, pero la función principal a la que se abocó fue a la de enseñar. Vemos aquí, hermanos, que su ministerio terrenal pues dijo que él era el maestro en Juan 13:3 y señaló: aprended de mí en Mateo 11:29. Entonces las iglesias del primer siglo, hermanos, enfatizaron mucho lo que es la enseñanza. Lo vemos en el libro de Hechos y en las epístolas que siguieron a lo que fue los evangelios. Dice que Pablo pues también insta a los hermanos en esta dirección. Y aquí en el texto del libro nos dice: una iglesia que falla en educar estorba no solo en el crecimiento de cada creyente, sino también en su propio crecimiento como iglesia. Muy bien, hermanos, vamos a ver el punto número 1. Ahora sí tenemos bastantes citas bíblicas que vamos a analizar. De todos modos, las citas bíblicas pues las pongo al principio del video para que por favor pues estén atentos. Dice número 1, los factores del hecho educativo. Mateo 5, del 1 al 2. Dice aquí que en todo proceso educativo intervienen 3 fases: el maestro, el alumno y la enseñanza. Este pasaje pues contiene maravillosamente pues estos 3. El primero, que es el maestro, dice que los discípulos llamaron a Jesús maestro, y lo llaman así 45 veces en el Evangelio y más de 70 veces con términos que son semejantes. ¿Por qué? Pues porque su misión principal era enseñar. Por eso él tenía discípulos. O sea, él quería continuar con la enseñanza, enseñándoles primeramente a los discípulos. Dice: con frecuencia fue sanador, algunas veces obrador de milagro, frecuentemente predicador, pero siempre maestro. Como maestro fue diferente, ilustró las enseñanzas con una vida perfecta, y la mayor expresión de la profesión o ministerio, dice, es cuando Jesucristo tuvo que escoger el trabajo de su vida, escogió ser maestro. Vemos aquí una situación importante, ya que pues nuestro Señor Jesucristo pues era reconocido como maestro, pero no solamente eso, sino que también tenía la calidad moral para poder enseñar. Vemos que hasta la gente se asombraba y decía: ¿qué autoridad tiene este? Que no lo tienen ni los escribas ni los fariseos. En el versículo 1, hermanos, de Mateo 5, nos dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose. Recordemos, hermanos, que era una
una tradición o una forma de enseñanza diferente a la que nosotros tenemos. Por lo general, en nuestras aulas o en las escuelas dominicales, el maestro se encuentra de pie. En esta ocasión, pues en la multitud, nuestro Señor Jesucristo se sentaba para enseñar. Algunos manifiestan acerca de la cátedra, que dice que significa silla de un profesor. La segunda proceso, el segundo factor más bien, sería él o los alumnos. Dice, los discípulos que le seguían, la gente que iba detrás de él. Para Jesús, los discípulos eran objeto de su enseñanza, eran centro de todo lo que trataba de comunicarse. Dice aquí, voy a leer todavía otra vez el texto, dice, viendo la multitud, subió al monte y se sentó, y vinieron a él sus discípulos. Versículo número 2, y abriendo su boca, es una manera solemne de decir que iba a hablar, no significaba que pues empezaba a hablar cualquier cosa. Esta es una declaración que se hace cuando una persona solemnemente va a hablar o va a dar una declaración grave o de importancia. También se dice que, o se puede afirmar que este versículo dice abriendo su corazón. Dice, el maestro abrirá su corazón, su mente y todo su ser a aquellos que desea moldear, cambiar, transformar para poder usar y bendecir en su servicio. Y el tercer elemento, el tercer factor es la enseñanza. Dice que les enseñaba diciendo. Aquí más que la acción de enseñar o el método, se refiere al contenido de lo que deseaba transmitir. Dice, esto es su doctrina, aquella en la que la gran comisión, nos encomendaría enseñar, aquella en la que perseveraban los primeros cristianos, la que enfatizaban los apóstoles y la que debe ser la preocupación de la iglesia, que educa. Bueno, vamos aquí, hermanos, al segundo punto. El segundo punto, pues sí tiene varios versículos. Nos dice la urgencia de la función educativa y viene Mateo 28 del 18 al 20, Hechos 2, 42 y Hechos 11, 26. Dice, esa función educativa fue enseñada por Cristo, Mateo 28, del 18 al 20, dice el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya hemos platicado de este versículo. Este versículo pues habla de la autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo para dejar claro lo que iba a ser encomendado. Dice, en el cielo como en la tierra. Vemos que después de la resurrección pues ya estaba investido todavía de más poder, de autoridad. La persona de Cristo pues es el fundamento y garantía. Y en los versículos 19 y 20, por tanto, id, se tiene que ir. Dice que él se tiene que ir y promete que ellos deben de salir a buscar desesperadamente a los perdidos. Dice, a todas las naciones. No debían esperar la gente, deberían de ir, deberían de salir. Y aquí viene la parte toral. Dice, hacer discípulos bautizándoles y enseñándoles. Son varios pasos o el método que la Gran Comisión maneja. Primero pues es hacer discípulos, es decir, traer personas a los pies de Cristo, hacer una relación entre maestro y alumno. Y aquí, hermanos, pues es una situación pues bastante importante. El hecho de que nosotros pues estemos comisionados a esto, pues nos da o nos hace parte del plan que Jesús tenía pues para su iglesia, bautizándolos. Es decir, pues hay un paso para los que ya se convirtieron en discípulos y dice enseñándoles que guarden todas las cosas
que yo os he mandado, haciendo énfasis en una doctrina sana, en una doctrina pues que nuestro Señor Jesucristo dejó sin alteraciones. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, los envío a la tarea más grande del mundo, a ser discípulos en todo el mundo, comenzando donde ellos estaban, pero les promete que les acompañaría la presencia más grande del mundo. Aquí, hermanos, pues es bastante interesante cómo pues una persona que recibe a Jesucristo en su corazón, pues no se va al cielo directamente, sino que es partícipe de lo que Cristo hizo en la tierra. Es partícipe de hacer discípulos, pero antes de ser discípulos pues tenemos que aprender, tenemos que ser adoctrinados por la doctrina o la sana doctrina de Cristo. En el punto número 2, bueno, no es el punto número 2, es en el subpunto número 2, se encuentra en Hechos 2:42 y dice, practicada por la primera iglesia. Vamos a hablar de la iglesia de Hechos. Nos dice el versículo 42, y perseveraban, dice que eran constantes y firmes en oír y aprender lo que se les enseñaba en la doctrina de los apóstoles. Es decir, los apóstoles recibieron de Cristo la gran comisión. Luego de eso, ¿qué pasa? Ellos la transmiten a la iglesia primitiva, a los primeros seguidores de Cristo. Entonces, hermanos, pues vemos cómo empieza la cadenita descendente hacia lo que es pues el discipulado. En el punto número 3 dice, continuada por los apóstoles, Hechos 11:26. Dice, se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a anotar el punto o la frase clave aquí. Dice que estaban ahí en Antioquía todo un año con la iglesia, dice, y enseñaron a mucha gente. Dice, el ejercicio de esta función docente, primeramente en Antioquía, compartiéndola con Bernabé, estamos hablando del apóstol Pablo, pues dio énfasis a lo que es la educación cristiana. Dio énfasis a que ellos aprendieran de lo que es pues el evangelio. Dice, evidentemente la enseñanza no era puramente pasiva, dice, la enseñanza tenía el propósito deliberado de hacer discípulos. Dice, y a los cristianos primitivos se le conocía entonces como los discípulos. Esto es, personas que aprendían de Jesucristo y a su vez hacían discípulos. Se requiere la enseñanza ordenada de la palabra con la preparación eficaz de maestros que sepan exponer exacta y abundantemente los tesoros de la Biblia. Nos dice aquí que enseñar es producir cambios y cambios permanentes. Este es precisamente el propósito de la función educativa de la iglesia. Cuando la educación funciona adecuadamente, produce cambios en la vida de las personas. Cuando esa educación a través de la palabra de Dios es motivada y conducida por el poder de Dios, esos cambios son realmente radicales. Entonces, hermanos, pues estamos llamados a enseñar, estamos llamados a que primero aprendamos, tenemos esa obligación, ser discípulos primero, para después nosotros reproducir lo que nosotros aprendimos. Ese es el objetivo principal. Y estos cambios, hermanos, pues conducen a una madurez cristiana y son el objetivo principal del ministerio, que es lo que vamos a ver en el punto número 3. El propósito de la acción educativa, Colosenses 3, del 14 al 16. Bien, ¿cuáles son los cambios que vamos a ver aquí? ¿Cuáles cambios nos señalan una madurez cristiana? El primero dice que son cambios en la vida de relación, que es la evidencia concreta de que Cristo está viviendo en nosotros. Nos dice aquí, hermanos, que las virtudes genuinamente cristianas señaladas en el versículo 12 de Colosenses son paralelas a las mencionadas por el apóstol
en Gálatas 5, 22, 23, que vienen siendo pues, los frutos del Espíritu. El subpunto número 2 nos dice cambios en el sentir interior, versículo 14 y 15. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo nos debemos de conducir nosotros como discípulos de Cristo? Pues con amor. Dice, el sentimiento personal debe estar caracterizado por el amor. Dice, incluye todas las demás virtudes. Dice, la vida cristiana siempre positiva es más que una colección de virtudes. Es el amor en acción. También, hermanos, pues tenemos que tener un cambio en la vida religiosa. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Que en el corazón del creyente, hermanos, pues rebose la palabra. Que en el corazón del creyente, pues la palabra sea lo único que nos ayude en la relación ante los demás. Dice, enseñándonos y exhortándonos. O sea, enseñándoos y exhortándoos. Es un desafío, hermanos, para el ministerio de cada uno de nosotros. Dice, que la palabra abunde para que cada uno pueda enseñar y exhortar como discípulo de discípulos, como el discípulo que hace discípulos, perdón. Dice, y todo lo que hacéis, todo, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos, pues aquí vemos que no nada más los que tenemos un cargo como maestros de escuela dominical, el pastor, somos llamados a ser maestros, sino que también cada uno de ustedes pues tiene esta responsabilidad de la enseñanza. Si ustedes son discípulos de Cristo, hermanos, pues es necesario que ustedes reproduzcan estas enseñanzas, porque la enseñanza, hermanos, pues nos va a llevar a un nivel de madurez espiritual y nos va a hacer que la iglesia crezca. Entonces, hermanos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.